Vamos a dar inicio entonces al primer panel de discusión, que es un museo creativo. Invito a nuestras panelistas a tomar su asiento por acá en el foro. Adelante. Aquí está un poco invasivo esto, creo. ¿Listos por allá atrás con la...? Perfecto. Pues listos, qué emoción. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Pues desde el Museo Sena no podríamos estar más emocionados en hospedar este encuentro. Un encuentro de ideas, de personas, de afectos, de proyectos, de intereses comunes. Muchísimas gracias a todas las personas que han decidido acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Sergio Garza Orellana, coordino el área de Curaduría, Exhibiciones y Biblioteca de aquí del Museo Sena. Y es mi placer darles la bienvenida a todos y todas a esta, su casa, los próximos días, su lugar para compartir, conversar, disfrutar y conocer. Pues, ¿qué es un museo creativo? Es el título que lleva este primer panel de discusión. Y a reserva de que el día de mañana tendremos una charla abocada precisamente a explorar la definición de un museo, qué es un museo, me atrevería a proponer una idea que por supuesto tendrá sus asegúnes, pero creo que no deja de ser interesante, especialmente en el marco de este encuentro. Y la idea es que los museos no somos sino recintos dedicados a la creatividad. En nuestras salas exponemos algunos de los resultados más asombrosos de distintos procesos creativos que hemos realizado los seres humanos. Creación de imágenes, de objetos, de experiencias, de conceptos, de artefactos, de memorias, edificios, sonidos, momentos en que la humanidad ha imaginado y concretado el asombroso acto de crear algo que antes no existía. Más aún, y disculpen la reiterada cacofonía, los museos estamos llamados a ser organizaciones creativas que exponemos creatividad para producir creatividad. Desgranando un poco esta frase, creo que una función vital de los museos es que debemos ser un círculo virtuoso. Si nuestro sistema organizacional promueve la creatividad en las personas que trabajamos en un museo, crearemos espacios y experiencias novedosas que a su vez promoverán que la creatividad presente en nuestras salas de exhibición, proveniente del pasado y del presente, crezca, se reproduzca y brote en nuevos actos creativos por parte de las comunidades que nos visitan. Afortunadamente, no hay recurso menos agotable que el de la creatividad. Y para ahondar en este aspecto, a continuación quiero presentarles a 6 personas decididamente creativas, que eso también hay que aclararlo. Ser creativo también es una decisión que se toma, creo yo, que expondrán algunos proyectos, ejemplos e ideas que seguramente resultarán inspiradores para todos nosotros. La dinámica que seguiremos será en 3 partes. Primero, una breve intervención inicial por cada una de las ponentes que integran este panel, para posteriormente plantear algunos tópicos de discusión que platicaremos entre nosotros y finalizar con un diálogo con aquellos participantes de la audiencia que quieran preguntar o participar con algún comentario. Me permitiré ir presentando a cada una de las ponentes antes de su intervención para no agotar con los amplios currículums de las personas que aquí nos acompañan. Por cuestiones de tiempo también resumiremos un poco esos currículums para no, si no nos damos aquí y no comemos, así que mejor lo resumimos. Para iniciar, quisiera ceder la palabra a la maestra Ana Méndez Peterson. Ella es licenciada en Historia del Arte, egresada del Instituto de Cultura Superior en la Ciudad de México.
Cursó la maestría en museología en la Facultad de Museología Rijnwaard Academy de la Escuela de Bellas Artes de Ámsterdam en los Países Bajos. Cuenta con certificados en arte y museos impartidos por el Museum of Modern Art de Nueva York, Estados Unidos. Profesionalmente se ha desarrollado a lo largo de más de 25 años en el ámbito museístico, destacando su trabajo como coordinadora de curaduría de la Dirección de Exposiciones Internacionales de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH y también como jefa del Departamento de Desarrollo Museológico en la Coordinación Nacional de Artes Plásticas del INVAL. Ha trabajado también como curadora y museóloga independiente para el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, donde fue también jefa del Departamento de Investigación y Curaduría. Fue docente de la licenciatura en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Museos, miembro de la Red de Interpretación del Patrimonio de América Latina y el Caribe y miembro, por supuesto, del Consejo Internacional de Museos, de ICOM, desde el 2001 y actualmente vocal regional de esta mesa directiva. Actualmente es directora general de Museos y Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, teniendo a su cargo el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y el Museo de Arte Popular de Yucatán, así como la coordinación de la Red de Museos de Yucatán. Y este fue el resumen, para que démosle un cálido aplauso. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias, bueno, antes que nada quiero agradecer a nuestros anfitriones, al Museo Arocena, a todo su equipo, Fabiola y Mariana, pues como ya lo habían dicho en la conferencia anterior, sin ustedes pues esto no se podría haber materializado. Muchísimas gracias, al ICOM México, por supuesto. Y bueno, es un gusto y un placer poder estar aquí y haber sido invitada a esta mesa panel con mis colegas, todas muy distinguidas, todas venimos de diferentes áreas, además diferentes museos y experiencias, y yo creo que bueno, va a ser algo muy enriquecedor. Quiero advertir nada más que… ¡Ay, la cambiaste! Gracias. Porque mi ponencia no es, mi presentación no estaba muy… No era muy creativa, me tenía estaba muy institucionalizada mi presentación, pero bueno, iniciaremos. Yo les voy a platicar, ¿no?, el marco de esta mesa panel, que es un museo creativo. Yo les voy a hablar sobre, particularmente, bueno, una pequeña introducción de lo que es la creatividad en los museos, porque es importante en los museos, y dos programas que tenemos en la Red de Museos de Yucatán. La creatividad en la práctica museal, ahí está, ¿es la primera o la segunda? Es que como ya los tengo… La creatividad en la práctica museal ha sido un tema de discusión recurrente en los últimos años. Sin duda, en un mundo tan cambiante, la creatividad es un componente indispensable para el éxito y permanencia de cualquier institución cultural, especialmente aquellas dedicadas a la promoción y conservación del patrimonio histórico y artístico de una sociedad. Es necesario destacar que la creatividad es un rasgo humano fundamental que nos permite explorar nuevas ideas y soluciones a problemas cotidianos. La creatividad es la capacidad de generar ideas originales para solucionar problemas, expresarse de manera artística o innovar en diferentes ámbitos. Es la habilidad de conectar conceptos aparentemente disímiles para crear algo nuevo y, ¿por qué no, único? Implica pensamiento divergente, imaginación, curiosidad, flexibilidad y originalidad en el planteamiento de soluciones. Es una cualidad muy valorada en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación, las artes, las ciencias, los negocios y la vida cotidiana en general. Podemos resumir que la creatividad se define como la tendencia a generar ideas alternativas o posibilidades que pueden ser útiles para resolver problemas, comunicarnos con los demás y entretenernos a nosotros mismos y a los demás también. Tres razones les voy a presentar aquí que motivan a ser creativos. Obviamente puede haber muchísimas más, ¿no? Una es la estimulación novedosa, variada y atractiva, ¿no? Esa necesidad de estimulación, la necesidad de comunicar ideas y valores y la necesidad de resolver problemas. En el contexto de los museos, generalmente la creatividad se manifiesta en la capacidad de los profesionales que trabajan en ellos para innovar en la forma en que se presentan las exposiciones y se comunican las ideas a un público amplio y diverso.
Además, la creatividad se vuelve aún más importante en un mundo de constante cambio y transformación, donde los museos tienen que adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y sociales para mantener su relevancia y atractivo. Por otra parte, la creatividad también puede ser vista como una forma de resistencia a la homogeneización cultural que muchas veces impera en los museos. Hoy en día, las exposiciones y actividades que desarrollan los museos buscan involucrar al público en una experiencia más completa y emocional, fomentar la diversidad y la inclusión, al tiempo que se promueve la valoración y preservación de diferentes culturas y sistemas de conocimiento. En este sentido, la creatividad no solo es una herramienta para atraer más visitantes, sino también un medio para promover el diálogo intercultural y la comprensión mutua. ¿No? Si consideramos que la creatividad mejora nuestra calidad de vida y bienestar como individuos y como sociedad, y sabemos que es un recurso humano fundamental, esta nos proporciona las habilidades que necesitamos para navegar el presente y adaptarnos al futuro. Todos los días estamos expuestos a mensajes sobre el éxito de la próxima sobre cómo el éxito de la próxima generación depende no solo de lo que saben, sino también de su capacidad para pensar y actuar creativamente como ciudadanos globales. Los museos ven la creatividad como una forma de ser relevantes y atraer visitantes, pero se puede y debería aplicar en cualquier aspecto de las operaciones de los museos, desde colecciones, programas y exposiciones, hasta finanzas, marketing y administración, o cualquier cosa intermedia. En nuestros espacios, en todos los niveles, debemos valorar la creatividad como algo que surge de la experiencia diaria, una característica del pensamiento, el conocimiento y la toma de decisiones. Y bueno, las prácticas creativas de los museos son las diferentes actividades artísticas y culturales que se pueden llevar a cabo en los museos para involucrar al público y fomentar su participación activa en la experiencia museística. Es también la mediación. Estas actividades pueden incluir talleres de arte, presentaciones en vivo, proyecciones, instalaciones interactivas, juegos y una infinidad de otras actividades. El objetivo es brindar a los visitantes una experiencia más enriquecedora y personalizada en el museo, al tiempo que les permite desarrollar su creatividad y pensamiento crítico. Y enumerando, algunas de estas actividades, tenemos diseño de las exhibiciones, que sabemos que es esencial, ¿no? Esta beta creativa para ello, educación y programación, la mediación, es un factor importantísimo para poder involucrar, ¿no?, esta experiencia entre los públicos y lo que comunicamos, nuestros objetos. La comunicación, en el sentido comunicación creativa, es muy importante para conectarse con una audiencia más moderna, que puede incluir la creación de contenido digital para redes sociales, sitios web, etcétera. Y la colaboración entre museos es súper importante, porque estas colaboraciones creativas entre varias instituciones, con otras organizaciones, como espacios museísticos, galerías, universidades, artistas, empresas, son importantes para crear exposiciones y eventos singulares. Y aquí nos vamos un poco a estas experiencias, ¿no? En el Rally de los Museos, que se realiza desde hace 2 años como parte de las actividades de vinculación de la coordinación de la Red de Museos de Yucatán. Cuando las familias visitan los museos, traen consigo una variedad de expectativas y objetivos. Algunos buscan aprender, mientras que otros desean entretenimiento o la oportunidad, tengo tiempo, sí estoy carrerísima, ¿verdad? O la oportunidad de interactuar socialmente. Reconociendo esta diversidad de intereses, los museos han comenzado a crear programas de aprendizaje diseñados específicamente para familias. Estos programas no proporcionan solo oportunidades para el aprendizaje y la exploración, sino que también buscan fomentar la cohesión y la interacción entre los miembros de la familia. Con el Rally de los Museos se busca no solo celebrar el mes de los museos en el marco del Día Internacional de los Museos, que la mayoría sabemos que es el 18 de mayo, todos los años, sino fomentar la visita a estos recintos para conocer sus colecciones y exhibiciones de una manera más lúdica y atractiva, además de fortalecer lazos de colaboración entre los recintos a través de la actividad conjunta. Esta actividad, este Rally de los Museos se creó precisamente como en el marco, ¿no?, del
para poder ¿no? Unir esfuerzos, difundir los espacios, todos, bueno, especialmente en Yucatán, yo creo que en muchos estados, ¿no? Cuando somos más pequeños, la infraestructura es menor, pues también los públicos, también las audiencias son más pequeñas probablemente, no tenemos la cantidad de visitantes que en la Ciudad de México, por ejemplo, pues competimos por esas audiencias. Y entonces, pues en vez de competir, la idea es poder unirse todos y crear actividades conjuntas, ¿no? En las que en esta actividad se puede ir visitando todos esos espacios, ¿no? Fomentando las visitas a estos espacios. En Yucatán es una cosa pues muy curiosa. Tenemos en la red de museos de Yucatán, son 45 espacios en todo el estado, entre museos federales, estatales, municipales, comunitarios y privados. Y muy poca gente los conoce, inclusive los que están en Mérida, muy poca gente los ha visitado. Entonces, la idea de este rally, que funcionó muy bien, es fomentar, uno, la participación también de las familias, ¿no? Como una actividad de convivencia, de cohesión, pero también visibilizar estos museos, que la gente los conociera, digamos, en otro contexto, que no nada más la visita escolar, que pues todos sabemos que pueden ser bastante tediosas. Entonces, bueno, llevamos 2 años armando el rally, las dinámicas han cambiado, han ido subiendo, digamos, un poco de tono, digamos, de dificultad. Y bueno, en 2022, por ejemplo, que hicimos este primer rally, participaron 9 museos, 7 en la ciudad de Mérida, 2 en Valladolid, y asistieron 103 participantes. Al final del rally, el que completara más retos, no eran acreedores, eran 3 premios que se otorgaban, ¿no? Este año, en el 2023, tuvimos 12 museos que participaron, 10 en Mérida, 2 en Valladolid, y los participantes que estuvieron, digamos, haciendo estos rallies fueron 232, subimos al doble la participación. Y bueno, algo interesante es que nosotros usamos, ¿no? Mayo, aprovechamos y hacemos mayo con M de museos para que no solo se festeje un solo día los museos, sino es la oportunidad para promover los museos de una manera un poco más intensa todo el mes de mayo. Entonces tenían todo un mes para poder realizar estos rallies, ¿no? En este segundo se creó esta figura de la luz, que la luz son estos como duendecitos mayas que hacen travesuras, en el que en la noche decidió mover todas las piezas en la sala permanente del museo, y entonces la mañana siguiente llegan los trabajadores del museo y se dan cuenta que todo está movido, entonces se dan a la tarea de reacomodar todo, pero hay una pieza que no encuentran. Entonces todo este rally en cada museo, cada uno, dependiendo del tipo de museo, hacía, bueno, y sus colecciones, su propio rally, todo con códigos QR, precisamente también para que los jóvenes, atraer mucho a los jóvenes y a los niños, todo el mundo tiene teléfono, para que ahí estaban los retos. Y entonces aquí en esta cuestión todo el mundo se iba moviendo de las salas, no era una cuestión lineal, sino que ibas de una sala y regresabas a otra, y se volvió algo súper divertido y muy enriquecedor, digamos, para las familias, porque se vuelve, digamos, este conocimiento de los objetos, de los mensajes que queremos llevar, pero ya de una manera más lúdica y dinámica, ¿no? Ya está el juego dentro de este aprendizaje. Bueno, sabemos que los rallies no son nuevos, que siempre se hacen, pero en ese sentido, digamos, para Yucatán sí era algo muy especial, porque por primera vez se juntan tantos museos, se ponen de acuerdo, promueven a los otros museos y colaboran para la realización, digamos, de estos retos o estas pruebas. Otro de los museos, creo que tenemos acá, pasemos a otras fotos. ¿Ya acabé? Ok, ya acabé. No me pellizcaste. ¿No me pellizcaste? Si quieres platicar así brevísimo. Rápido. Bueno, aquí son fotos un poco, y lo otro que tenemos es el Museo de Noche. Este es un programa de reciente creación que era un poco también para complementar la oferta nocturna de Mérida.
y también dar un horario accesible para mucha gente que no puede visitar los museos en horario ¿no? laboral, cuando abren los museos, o en los fines de semana, por las cuestiones también que pues, la gente trabaja. Entonces, una vez al mes, el tercer miércoles de cada mes, se abre un museo nada más de noche, y las actividades son completamente distintas en cada museo, ¿no? Se dan recorridos especiales con especialistas, ¿no? Este es John Chuchak en una exposición en el Palacio Cantón. Son recorridos pequeñitos, el museo está abierto nada más para el grupo que se registre, se hace una página, se convoca 2 días antes, a los 15 minutos que se sube el post de que está abierta, ¿no? el registro se cierra porque se llena. Se han contestado más de 500 correos solicitando información cada que se abren, todos se contestan, pero obviamente el cupo es limitado por las cuestiones también pues, laborales de los propios museos y el tamaño de los espacios. Entonces son grupos reducidos por capacidad del museo, también por las condiciones, digamos, de capacidad, tanto de infraestructura del espacio como del personal. Y pues el mínimo que hemos tenido son 45 personas, el máximo han sido 62, aunque si regresas uno, que este ejemplo yo creo que algo que decía Joan en su conferencia, la imagen antes, que tenemos, no, la de antes, quiero Palacio de la Música. El Palacio de la Música fue nuestro tercer recorrido que tuvimos nocturno, que además coincidió con su 5º aniversario. Y aquí algo maravilloso que sucedió fue que hubo más de 50 artistas artistas, músicos, compositores presentes en la sala del museo, como si ellos fueran también como figuras de cera hablantes. Todos tenían, ¿no? Bueno, en la parte de la música prehispánica, hizo pues toda esta cuestión de cómo se escucha la música prehispánica, y todos tenían un QR donde conocías más sobre el artista, podías acceder a sus listas de Spotify, los que las tenían, o sus currículums, sus presentaciones, y se volvió algo increíble porque la gente, y tanto para los artistas que estaban muy agradecidos porque nunca ellos van y hacen su presentación, pero no tienen la oportunidad de platicar con los públicos. Entonces, en el momento que se tienen esta oportunidad, se hace de veras una mancuerna y muy enriquecedora entre el público que le hace preguntas al artista que está viendo, que luego lo ves siempre muy lejano, y los artistas o compositores con los públicos. Entonces, esta fue una actividad realmente enriquecedora, y cada museo, en la medida de sus posibilidades, de su personal, todas las visitas son muy diferentes a lo que tienes en una visita general. Entonces, bueno, ya acabé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Disculpen un poco la presión del tiempo, pero sabemos que son proyectos enormes, ¿no? Que hay que comprimirlos, ¿no? Un poco para poder alcanzar a comer el día de hoy. Les quiero presentar a continuación a la maestra María Emilia Beyer. Ella es maestra en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación Científica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 20 años se dedica a la comunicación de la ciencia a través de medios masivos, como los museos de ciencia, la radio, la televisión y los medios escritos. Es autora de 9 libros de la divulgación científica para niños y jóvenes. Es responsable adjunta de la curaduría de contenidos para la FIL También es Ciencia de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Es la creadora de las exposiciones interactivas Ciencia con Sabor a Chocolate y Mujeres Inventoras. Es actualmente también parte de la mesa directiva del Consejo Internacional de Museos para México. Y también es miembro de la mesa directiva de la Association of Science and Technology Centers, y desde el 2020 ocupa el cargo de directora de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, colegas. Pues lo primero que va a pasar es que vamos a ver, ay sí, tenía mucho susto de que las letras en blanco no se vieran, pero lo habíamos probado. Ok, bueno, entonces, si no iba a ser un acto creativo de imaginación colectiva y lo íbamos a resolver, yo lo sabía, pero bueno, siempre es mejor que sí se pueda leer, desde luego, ¿no? Bueno, pues, museos creativos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí que con qué se come, ¿no? Y típicamente
Hay una frase que se relaciona mucho con la creatividad y lo que te dicen es, tienes que pensar afuera de la caja, ¿no? Entonces la hemos escuchado seguramente muchísimo y yo lo que pensé con una misión un poco disruptiva fue, no, vamos a pensar, la que sigue por favor Sergio, vamos a pensar adentro de la caja. Y voy a defender un poquito esta idea. ¿Por qué pensaríamos adentro de la caja si se supone que hay un paraíso de ideas flotantes allá afuera y nosotros todo el tiempo nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, una de las razones por las que yo creo que los museos tenemos que repensarnos, la que sigue por favor, desde adentro y desde luego desde adentro para ir hacia afuera, pero de inicio todavía seguirnos mirando desde adentro, es porque si alguien aquí puede levantar la mano y decirme que se le agotaron ya las preguntas dentro de su museo, pues la verdad es que yo no le creería, sobre todo después de que el museo y la sociedad evolucionan, lo sabemos, y el museo cuando surge no tiene que enfrentarse, por ejemplo, a algo como la brecha digital. No tiene que enfrentarse incluso a las políticas públicas de educación básica que hoy todos sabemos, está que el libro sí, que el libro no. Bueno, esa es la sociedad viva, pero impacta al museo también. ¿Qué está diciendo la currícula escolar? ¿Qué cosas nuevas puedo yo entonces decir, introducir, reafirmar, confirmar, sacar? Ya se vuelve repetitivo. Es decir, yo creo que pensar todavía dentro de la caja nos sigue de repente enriqueciendo y también tiene un valor agregado. Cuando uno mira con cuidado lo que tenemos en nuestro territorio, ¿no?, de ideas y de personal y recursos humanos, entonces sí identificas lo que está allá afuera, ¿no? No vas a buscar allá afuera quién sabe qué, sino que conoces tus fortalezas, debilidades y a partir de eso puedes encontrar qué de allá afuera te puede enriquecer. También creo que la creatividad, y por eso esta fotografía en donde nos estamos como mirando y asomando, la creatividad debe de ser en los museos una herramienta básica de la inclusión social. Cuando diseñamos, muchas veces pensamos en un público bastante estándar y nos está faltando con creatividad esos mismos contenidos, expandirlos para otros públicos que se salen de lo estándar por la razón que sea. La que sigue, por favor. Y bueno, yo defiendo también esta idea porque creo que a todos los museos nos han pasado cosas como COVID-19, un encierro de 2 años, una brecha educacional que sabemos perfectamente que ha impactado de manera importante a nuestros públicos. Vimos también, bueno, hay nuevas tendencias, hay nuevas modas, las generaciones pues ya no son las mismas, tienen otros intereses. Tenemos población infantil y juvenil con ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo eso? ¿O no lo estamos atendiendo? ¿Solo queremos las ideas que llegan de afuera, lo nuevo, lo que a nadie se le ha ocurrido? ¿O vamos a tratar de dialogar con nuestros públicos que hoy, tras al menos 2 años de encierro, sí emergieron diferentes? Entonces, yo sugiero que lo miremos, ¿no?, que lo miremos con seriedad. Y también durante esta época, pues encontramos estas imágenes que ven aquí, son del COVID Art Museum. También la sociedad empezó a generar propuestas interesantes, como esta que vemos aquí. Y yo lo que creo es que los museos de hoy, pues si queremos poner a la creatividad un poco en el centro, y si no en el centro, sí muy cerquita del centro de lo que hacemos, y por eso esta fotografía, deberíamos de pensar en el codiseño y en la co-creación. ¿A quién le hablamos? Esa otredad que quisiera de nosotros. Y no solo ver las cosas a través de unas gafas, sino de muchas gafas. Y pensar dentro de la caja y reconocernos como portadores de 1 o de 2 gafas cuando puede haber 20, es importante para luego ir a salir a buscar otras ideas que nos puedan enriquecer. La que sigue, por favor. Entonces, yo les traje 5 puntos por ahí que encontré. Estuve analizando bastante literatura al respecto de la creatividad, no escrita necesariamente para museos, y entonces les traigo 5 puntos que son los que la verdad yo utilizo en el trabajo del diseño de exposiciones y a lo mejor les puede funcionar. Entonces viene la parte de los tips, ¿no? No sin antes decirles que hay un libro que no es no es de donde estoy sacando esta información, que se llama Made to Stick. Hecho para quedarse, para pegarse, ¿no?, algo así.
Y ese libro no piensa en museos, pero piensa en ideas pegajosas. Y también habla de que una idea pegajosa, una idea interesante, tiene una serie de, bueno, incluso de metodología de la creación, en donde ser una idea singular, interesante, pero que también la fuente sea una fuente de credibilidad es importante. Y los museos tenemos en ese sentido una muy buena plataforma. La sociedad confía en nosotros. Entonces, desde ahí, nosotros no ponemos un enunciado y en la mente del visitante se están peleando con nosotros. ¿No? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? No es cierto. Si empezaran ellos en este diálogo y esta discusión, la sala maya seguro no es maya, no sé, les voy poniendo una cosa ahí medio absurda, ¿no? Pero si empezaran así, entonces ya la idea creativa empieza en una lucha con el otro. Nosotros tenemos, la verdad, una plataforma social para establecer un diálogo privilegiado, entonces sugiero que desde ahí, pues bueno, lo asumamos. Pero ahora sí les voy a dar los 5 puntos que encontré por ahí, con los que nosotros estamos en Universum diseñando una serie de experiencias. Una de ellas es que seamos consumidores voraces de contenidos y de ideas. En mi caso somos un museo de ciencias y justamente por eso somos consumidores voraces de contenidos en otras áreas del conocimiento. Hay que abrir la mente, hay que estar tan llenos de ideas como se pueda, porque finalmente por ahí se sabe que muchas veces el cerebro pues va componiendo como un rompecabezas, un pedacito de lo aprendido, de lo que recuerdas y también de lo que has estado expuesto últimamente y construye a partir de todo esto, ¿no? Entonces es importante y deseable que nosotros tengamos una cultura, en mi caso, bueno, en el del Museo de Ciencias, científica e innovadora amplia, pero en realidad también trascender esta, ¿no? Ser un consumidor entonces voraz de contenidos y de ideas. La que sigue, por favor. El siguiente punto sería cambiar el guión. Cambiar el guión. Elias Canetti se preguntaba, ¿habrá alguna idea que no merezca ser pensada de nuevo? ¿Habrá algo que no debamos de volver a explicar? ¿Habrá algo que no podamos enriquecer? Habíamos estado platicando acerca de que los museos no pueden cambiar por completo porque costaría un presupuesto que ninguno va a tener. Pero ese mismo objeto no puede tener otra relectura porque seguro que sí. Y esa sí es la creatividad. El objeto es el mismo, la museografía es la misma, la oportunidad es la misma, pero la mediación posiblemente es la que puede hacer que la historia cambie. Entonces cambiemos el guión y para eso se necesita creatividad, no necesariamente presupuesto. ¿No? Bueno, ahí les estoy poniendo otras frases que pueden ir leyendo. Sí, gracias. Luego, este es fundamental. Vivimos en el mundo rápido. La comida rápida, el consumo rápido, nuestro visitante está acostumbrado a hacer el famoso scroll y todo es rápido, pero desafortunadamente, a nivel neurobiológico, la creatividad necesita de tiempo para dejar descansar las ideas y el conocimiento. Entonces, dar tiempo para incubar las ideas, no pedirle a nuestro personal o nosotros mismos no exigirnos que la solución maravillosa tiene que salir en esta junta que dura 50 minutos y ya me voy a la otra, porque lo que vamos a tener es una lluvia de ideas provocada bajo presión y no estoy diciendo que la experiencia no sume y posiblemente obtengamos buenos resultados, pero las ideas creativas, esa chispa que se encendería, posiblemente no van a ser en 28 minutos y medio bajo presión. Démosle un poco de tiempo a las ideas. La que sigue, por favor, esta es fundamental. Hay que aprender a conectar los puntos. Y en los museos, conectar los puntos muchas veces lo hacemos también muy endogámico. Nada más hablamos de nuestra arte o de nuestra ciencia o de lo que nos compete en la sala. ¿Qué tal si conectando con el punto 1, ¿no? Seamos voraces consumidores de otras ideas y otros contenidos, tratamos de conectar los puntos de lo nuestro también con lo que hay allá afuera? Y ahí sí nos estamos saliendo de la caja, pero con una narrativa que tenga un poco más de brújula y de sentido. Y estamos enriqueciendo lo que pasa dentro del museo. Ejemplo rápido. Hace poco, desafortunadamente por cambio climático, se extinguió el glaciar de la Yoloco en el Iztaccíhuatl. Y entonces varios montañistas y poetas de la UNAM subieron a poner una placa que dice: hasta hace millones de años aquí existió el glaciar de la Yoloco, que hoy hemos terminado.
¿Cómo rescatamos eso nosotros? Entonces en Universum tenemos una sala del agua. Lo que hicimos fue una intervención a la sala. Una intervención en donde vimos que a la sociedad eso le interesaba, que nosotros hablábamos del agua, pero no hablábamos de los glaciares, lo que conceptualmente es un error enorme desde el punto de vista de la ciencia. Y entonces hicimos una intervención y trajimos a ser parte del codiseño a los montañistas que habían visto la desaparición y habían amado esa montaña y ese glaciar, a los poetas de la UNAM, y abríamos con Malpaís, poema de José Emilio Pacheco, maravilloso, y a partir de ahí, después, con todos estos testimonios y recorridos, sí hablábamos de ciencia, pero hablábamos de cambio climático como en el punto número 18, no era así como entrábamos, conectábamos con lo emocional, y todos salimos enriquecidos. Todos salimos enriquecidos. Entonces, conectar estos puntos de ida y de vuelta, pues a nosotros nos ha funcionado mucho y yo la verdad se los recomiendo. Y como sé que mi tiempo está acabando, tenemos muchas ideas en Universum y si quieren les contamos esto como Ecos Glaciares y muchas más, pero pues lo que yo les quiero decir es que me gustaría dejar esta provocación. Pensemos dentro de la caja antes de pensar afuera de la caja. Pensemos que, como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Si tú desde adentro y desde tu trabajo tampoco sabes para dónde vas, pues la brújula de la creatividad te va a llevar para cualquier lado y no necesariamente para una verdadera conexión de diálogo social con el otro. Entonces, lo que yo les invito a pensar es en sus museos, hacia dónde quieren llevar la brújula creativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Emilia. Creo que ya vamos encontrando por aquí unas ideas interesantes que esperemos poder retomarlas al final para cerrar un poco y conectar los puntos, ¿no? Como nos contaba María Emilia, la creatividad como acto de resistencia que nos contaba Ana Méndez y la creatividad como este acto también de inclusión, que creo que sería muy importante pensarlo de esta manera dentro de los museos. A continuación quiero darle la palabra a Marcia Larios Morales, quien es actualmente directora de experiencia en Papalote Museo del Niño. Sí, perfecto. En Papalote Museo del Niño. Ha colaborado en esta institución desde 2010, encabezando también la sede de Cuernavaca. Laboró en instituciones como el Museo Nacional de San Carlos, donde fue el titular de Departamento de Servicios Educativos, y en el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde estuvo a cargo del área de Servicios Pedagógicos. Realizó la curaduría educativa de las salas de orientación del proyecto MUNAL 2000, que forman parte del recorrido alterno del museo. Posteriormente, encabezó la gerencia comercial adscrita al patronato del mismo museo. Fue invitada a crear el área educativa del Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Ha participado en varios seminarios, reuniones y congresos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la educación, estudios de público, mediación y comunicación en museos, y ha desarrollado también numerosos programas y materiales para vincular el aprendizaje en los museos con la comunidad docente. Bienvenida, Marcia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues comienzo por dar el agradecimiento a Rosario, a Fabiola y a Sergio por este maravilloso encuentro y feliz de ver a todos los colegas que hace mucho tiempo no veíamos. Antes de empezar, solamente me gustaría tomarme un segundito para preguntarles quién de los colegas que nos acompañan son del norte, del Museos del Norte. Levanten la mano, por favor. Muy nutrido, muy bien, qué bueno. ¿Y quiénes son docentes? ¿Docentes tenemos? Muy bien, pues muy bien, solamente para poder encuadrar a qué tipo de auditorio estamos hablando, además de nuestros queridos colegas. Muchísimas gracias. Pues inicio compartiendo con ustedes una reflexión de Nina Simon en su ya clásico libro sobre los museos participativos, en donde menciona que no alcanza con dar lugar a las voces de los públicos en los museos, si estos no contribuyen al desarrollo de experiencias relevantes y atractivas para más personas, y que la diferencia radica en el diseño y sobre todo en cómo circula la información al interior de la institución. Sin duda, una contundente afirmación acerca de la importancia de la participación creativa y activa de los visitantes en nuestras instituciones. Como saben, Papalote forma parte del grupo de museos enfocados a atender niñas y niños, ofreciendo experiencias de libre aprendizaje.
que responden a sus necesidades e intereses para desarrollar habilidades y aprender por medio del juego y la exploración. En los últimos años en Papalote nos hemos dedicado a fortalecer el diálogo y propiciar un mayor involucramiento por parte de nuestras principales comunidades, que son 3: niños y niñas, padres de familia y cuidadores, y maestros. Desde la elección de la temática a abordar, pasando por el desarrollo de los contenidos hasta el diseño de la exposición, nuestros visitantes nos acompañan de la mano en lo que conocemos como curaduría educativa. Y aquí vemos, por ejemplo, a la comunidad de padres de familia, y aquí vemos al ese consejo de papás y mamás, y en la siguiente vamos a ver al consejo de niñas y niños Papalote en su edición número 3. Hoy voy a compartir con ustedes el desarrollo del proyecto de la exposición Sueña Misión 0030, que es parte de las celebraciones del 30 aniversario de nuestra institución. ¿Y cómo empezó la historia? Con una investigación en donde buscábamos identificar los temas de interés de nuestros visitantes a través de una herramienta que tenemos que se llama el sondeo anual de visitantes, el cual arrojó un tema muy interesante, lo que platicaba un poco María Emilia de la pandemia. ¿Qué les interesaba? Un tema de bienestar y aquí hago una énfasis importante: bienestar emocional, con una clara tendencia en este caso al tema del dormir. Entonces, ¿qué hicimos? Nos enfocamos en poder precisar los intereses y percepciones de nuestra comunidad en relación al sueño. Fue así como nos dimos la tarea de realizar una serie de entrevistas en línea a niños y padres de familia, en los cuales nos expresaron sus inquietudes e intereses, tales como: ¿por qué soñamos? ¿Por qué soñamos pesadillas? ¿Las pesadillas son malas o buenas? ¿Qué pasa mientras dormimos? Y aquí vemos que fue durante el COVID, porque todavía ven ahí algunas gentes todavía con esta primera parte con los tapabocas, y se hizo evidentemente en línea. A partir de estos hallazgos, iniciamos, creo que es la de atrás, no, entonces una adelante, otra, aquí. A partir de los hallazgos, iniciamos un análisis de las papeletas de uno de nuestros museos, de una exhibición emblemática. Ustedes todos conocen al monstruo come pesadillas de Papalote, en donde el equipo de la dirección de la experiencia se pudo sumergir en el mundo de los sueños y pesadillas que plasmaron nuestros jóvenes visitantes en textos y dibujos. Fue interesante porque esta información la pudimos clasificar y analizar, y tuvimos la oportunidad de cotejarla con un estudio que había hecho en el 2018 la empresa Alexia, no sé si todos la conocen, es una empresa especialista en hábitos de consumo infantil. Estos 2 estudios nos ayudaron a poder complementar y enriquecer la información acerca del rico y complejo campo onírico de nuestros visitantes. Una vez definida la temática, formamos un grupo de asesores, invitando a los doctores de la Clínica de Sueño de la UNAM, a los especialistas de cerebros en desarrollo del Hospital de México y a los psicólogos del Instituto de Desarrollo Óptimo. Realizamos una serie de reuniones de trabajo para identificar los puntos relevantes del tema, para más adelante establecer la perspectiva a través de la cual se abordaría este tema. Evidentemente el mundo de los sueños era gigantesco y lo que necesitábamos era entender desde dónde íbamos a abordar el tema. Este tema se fue decantando y se centró en un problema actual de salud. 1 de cada 2 personas a nivel mundial tienen problemas para dormir. Hoy en día, tanto niños como adultos sacrifican el tiempo de sueño para realizar otras actividades, y eso impacta en su estado físico, mental y social. Y esta fue, digamos, la problemática que nos unió junto con nuestro cuerpo de expertos para poder desarrollar a partir de esto la exhibición. Trabajamos alrededor de 8 meses con nuestros asesores para el desarrollo de los contenidos, los cuales organizamos a partir de 3 ejes temáticos. Aquí los ponemos. Si quieres regresarte una, Sergio, por favor. Aquí están nuestros 3 ejes temáticos. La primera es la higiene del sueño, la segunda el mundo onírico, y el tercera se volvió la dimensión del mundo real. Y aquí es interesante ver cómo pudimos analizar esta parte, donde la palabra sueño en español tiene también que ver con metas y anhelos. Entonces, por eso decidimos conjuntarlo con esta parte complementaria del mundo real. Una vez establecido y avalado los contenidos por parte
de nuestro cuerpo científico, el equipo interdisciplinario de Papalote se dio la tarea de desarrollar la curaduría educativa. Cómo contar esta historia de manera creativa, significativa, conectando a nuestros visitantes e involucrándolos a través de sus emociones de una manera activa. Aquí me hago una breve pausa para explicar qué entendemos en Papalote como curaduría educativa. Se refiere a un proceso de trabajo con un equipo multidisciplinario, donde están la parte los educadores, los museógrafos y todo el personal de evaluación, en el que sus integrantes, que les llamamos curadores educativos, interactúan, intercambian ideas y propuestas e identifican retos y dificultades para buscar las mejores soluciones a lo largo de todo el desarrollo del diseño, con la finalidad de crear ambientes que cumplan con el modelo educativo Papalote. Es un modelo que tenemos sistematizado y a partir del cual se generan nuestras experiencias. Como lo van a poder visualizar en este caso, el proceso inició desde el diálogo y consulta con nuestras comunidades, pasando por la integración del equipo de trabajo de nuestro cuerpo científico, hasta el desarrollo de las experiencias y evidentemente un cierre con las evaluaciones del mismo, que ahorita es lo que estamos realizando una vez inaugurada la muestra. Aquí está. La curaduría educativa fue la base para crear la narrativa de la exposición, la cual se definió de la siguiente manera, y nosotros ya no llamamos guiones, sino ya llamamos narrativas a la historia que vamos a contar. ¿Y cuál es la historia de aquí? Para salvar el mundo de los sueños, la agencia Sueña ha comenzado un reclutamiento para que niñas y niños se entrenen y sean agentes que ayuden a las personas a dormir bien y soñar en grande. El entrenamiento consiste en superar 8 retos que desafíen las habilidades tanto físicas como la memoria y la concentración. La siguiente. El objetivo principal era empoderar a niñas y niños para que a través del juego fueran descubriendo la importancia del buen dormir y posteriormente, y eso nos parecía fundamental, nos ayudaran a difundir este mensaje, lo que decía María Emilia, afuera, no nada más en la exposición, sino afuera, se convirtieran en nuestros embajadores del buen dormir. Aquí nos pareció fundamental que la invitación al público a sumarse a la misión fuera por parte de uno de sus pares. Fue así como una de las niñas del Consejo de Niñas y Niños Papalote se convirtió en el hilo conductor de la narrativa. Por ahí vemos allá a nuestra agente 00, que es una chica, que es mi tocaya, por cierto, Marcia, y es quien es el hilo conductor, quien va guiando a los visitantes dentro de esta misión, dentro de Papalote. La siguiente, Sergio, por favor. Para el equipo interdisciplinario que desarrolló el proyecto, el reto fue importante. Había que atender 4 aspectos fundamentales. El primero, comunicar el mensaje de una manera clara y directa. El otro era empoderar a los visitantes e involucrarlos a través de sus emociones de manera muy activa, en donde estuvieran todo el tiempo, digamos, donde ellos fueran los que crean su propio recorrido. Además, como en todos los museos, había que crear una experiencia que fuera cómoda y segura para nuestras familias y grupos escolares. El tema, como pueden ver, dio pie para explotar la creatividad a través de varios sentidos y dar rienda suelta a un mundo tan maravilloso como es el mundo onírico, donde alebrijes y seres fantásticos vuelan por las alas de Papalote. Para parte de la ambientación museográfica se basó en los dibujos de sueños, pesadillas y los monstruos que crearon nuestros jóvenes visitantes en diversos talleres que realizamos durante el proceso, logrando así una museografía colaborativa. ¿Podemos ver la siguiente, Sergio, por favor? Ahí ven, bueno, ya vieron el monstruo como pesadillas, tiene arriba una serie de almohadas y esas almohadas tienen los dibujos reales, los sueños y pesadillas de nuestros visitantes y ahí pueden ver algunos detalles de estos dibujos que fueron, pues esta parte, digamos, creativa y que nos parece que conecta directamente. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí esta exhibición se llama Espanta la pesadilla, tienes que aventar una pelota y derrotar a las diferentes pesadillas y los diseños que pueden ver no son solamente la inspiración de nuestros maravillosos diseñadores gráficos, sino más bien son las pesadillas y los monstruos reales que pintaron nuestros jóvenes visitantes.
La creatividad, entonces aquí hablamos un poco de esta parte de la creatividad expresada por nuestros niños en las obras, son parte de la propuesta museográfica y lo cual creemos fervientemente que ayuda a conectar de una manera más directa con sus pares, que son otros niños. Esta obra que vemos aquí se llama Cobijas que abrigan, se encuentra en el acceso de la muestra y está formada por 150 cobijas que nos remiten a la comodidad, la protección y la calidez. ¿Qué mejor manera de dar la bienvenida a nuestros visitantes? La siguiente, que es la misma obra. Esta obra es el resultado de una convocatoria que lanzamos en redes sociales para que niñas y niños que nos siguen donaran su pijama acompañada de la frase que le dicen sus papás antes de dormir. Entonces pueden ver que esta obra colectiva pues la creamos con un proceso antes de la exposición y que es parte importante de la misma. Para concluir, comparto con ustedes varias preguntas a reflexionar. Ahí les van. ¿Cómo logramos que las voces de las comunidades de visitantes no sean un tema exclusivamente de los educadores del museo? ¿De qué manera creamos proyectos participativos que conecten entre sus públicos, sus profesionales y sus comunidades? ¿Cómo empoderamos a nuestras comunidades para que se conviertan en co-creadores de la experiencia? Y la última, haciendo eco a lo que nos comentaba nuestro querido Joan Santacana, ¿cómo utilizamos las emociones para crear aprendizajes significativos dentro de nuestras instituciones? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, querida Marcia. Nos encanta ver un poco que la creatividad es también un proceso, ¿no? Y que no ver un poco las entrañas de cómo se va creando finalmente este tipo de experiencias es inspirador para todos. Muchísimas gracias. Pues a continuación cedo la palabra a Paola Araiza Bolaños, historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana en México, con especialidad en museología y museografía por la ENCRIM. Cuenta con un posgrado como educador de museos por la Universidad de Huesca de Aragón, España, y es estudiante tesista de la Maestría en Desarrollo e Investigación de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Seminario de Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por más de 20 años incursionó en el ámbito de museos, coordinado principalmente áreas educativas y subdirecciones de comunicación del Museo Nacional de San Carlos, Museo Nacional de Arte, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de las Culturas Populares, Galería del Palacio Nacional y el Museo de la Ciudad de México. Realizó prácticas profesionales en el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como gestora cultural, creó y dirigió Espacearte, Arte y Personas Especiales, Codificarte y Punto Crítico, colectivos que impulsan proyectos de educación artística, museopedagogía, de divulgación patrimonial y expositivos. Actualmente se desempeña como asesora en instituciones educativas y culturales en algunos estados de la República como Puebla, Guanajuato y Morelos, así como capacitadora de equipos educativos en diversos museos. Y por supuesto también coordina, es corresponsal nacional del Comité de Educación y Acción Cultural del Comité SECA de ICOM México, donde ha emprendido un variado repertorio de proyectos que posibilitan intercambiar experiencias a los colegas de áreas educativas, también como parte de la red afectiva SECA-LAC y su grupo de interés especial Educación en Museos y de Colonialidad, donde funge como co-coordinadora. Bienvenida, Paola, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando leen eso, y qué bueno que son resumidos, porque lo único que hacen es calcularte la edad. Definitivamente. Cuando leen esos currículums, ya han pasado una trayectoria de 20, casi 30 años. Bueno, pues yo necesito moverme a mis anchas y como verán, me tengo bastantes, así que me voy a estar moviendo aquí para poderles contar lo que traigo. Si gustan colocar la presentación. Y bueno, pues más que nada, pues me quiero enfocar al tema, ¿no? A los museos y creatividad, a partir de una serie de experiencias que he venido desarrollando en esta trayectoria por el mundo de los museos. Adelante. Y para mí, bueno, creo que es muy importante enfocar el sentido de lo que entendemos por creatividad, con ello que refiere a qué es el proceso de invitar o se refiere crear. Y quiero referir a dos elementos. Uno es que los museos definitivamente posibilitan el desarrollo de la creatividad.
¿no? Y por el otro lado también es que tenemos que tener equipos que a su vez permitan generar acciones, es decir, necesitamos tener equipos que proporcionen diversas ideas y que generemos nuevas propuestas en las acciones museológicas. Adelante. Y bueno, quiero decirles que cuando yo empecé en el mundo museístico venía, como dicen de ahí, de estudiar historia del arte y además la especialización en museología y museografía, y me cuestionaba mucho si el museo realmente era un espacio para el disfrute y el aprendizaje. Y a través del tiempo me di cuenta que aprendizaje sí tiene que ver con conocimiento, pero no con ese conocimiento duro, exacto, del dato, sino que tiene que ver con aquel que permite el aprendizaje a partir de las experiencias significativas que hoy se dicen y que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. O sea, aprender, ¿no?, puede venir desde los lúdicos. Y díganme si no fue así que empezaron los museos de ciencia, ¿no? Y bueno, pues de ahí yo lo que sí creo es que el museo posibilita el desarrollo de la creatividad y la experiencia estética, mucho como ustedes oyeron. Me dediqué a los museos de arte, entonces para mí esta posibilidad ha sido importante y por el otro lado creo que es un detonador de múltiples vivencias. Sí, por favor, el que sigue. Cuando inicié en el mundo de los museos, yo empecé en la parte de curaduría y tuve la fortuna de trabajar con Graciela Kartoffel, que se nos fue hace un par de años, y ir a bienales y de cosas así. Pero de repente me invitó un grupo muy específico de pedagogas, psicólogas, coordinadas por María Maldonado, a trabajar un proyecto de llevar personas con discapacidad a los museos. Y yo agradezco que haya tenido esta posibilidad. Me cambié al mundo de los museos, al mundo educativo y no al curatorial. A lo mejor me hubiera ido mejor en honorarios, si me hubiera dedicado al curatorial y no al educativo, pero definitivamente que por las experiencias vividas no lo cambio estar en estas áreas. Y en ese momento empecé a estudiar sobre todo qué pasaba con el cerebro y cómo es que lográbamos aprendizajes, ¿no?, que no tuviera que ver desde aquellos datos que yo estaba acostumbrada a llevar de la historia del arte, es decir quién es el autor, cuál es el elemento, qué corriente estética era, en qué fecha se hizo, etcétera. Sino quería ver cómo podía yo dialogar con aquello que llaman la discapacidad, ¿no? Siempre hay una capacidad y no tenemos que pensar desde la discapacidad. Y por el otro lado, bueno, pues lo que empecé a ver es que se hablaba en ese momento del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, y lo que se decía es que la educación tradicional no permitía tanto el desarrollo del hemisferio izquierdo, ¿no?, cuando sí el arte y otras posibilidades de educaciones no formales y demás. Entonces, esto me llamó mucho la atención y resulta que con el paso del tiempo voy a dar un museo muy especial. Adelante, que es el Museo de San Carlos. El Museo de San Carlos fue el primer museo de arte que tiene un área de servicios educativos formado nada más y nada menos que por Graciela de la Torre. Y hoy, sorpresa, que me encuentro un texto de ella en un librito que les he preguntado a todo el mundo si todavía existe, que es la Gaceta de Museos, ¿no?, chiquititín, así que lo tenía ahí, y hablaba sobre por qué habían generado las áreas educativas y cómo se basaban en el desarrollo, bueno, más bien en el desarrollo de la creatividad y todo lo que tenía que ver con ello. Y dije, wow, ¿no?, ya es un museo que empieza, ¿no?, a posibilitar esto a partir de lo que se está generando desde las áreas educativas. Y después, creo que algo que es muy importante y para mí ha sido fundamental es que cada vez que llego a un museo, me pongo la tarea de saber qué se ha hecho antes. Nadie somos permanentes. Los museos tienen una historia y la tenemos que respetar. Entonces ahí estuvo Marcia Larios y Nuri Sadurní. Y hicieron una tesis que yo no la conocía habiendo estudiado historia del arte con ellos, así se las pongo, sino que la conocí después, se llamaba El arte es divertido. Bueno, se llama, y léanla, porque de verdad es una delicia de tesis. Y entonces ahí también digo, qué padre, están tomando el arte desde lo lúdico y la posibilidad, ¿no?, de enseñar. Y bueno, pues también tengo que agradecer, es un museo, a ustedes y yo se los enseño así, me creen que es un museo que viene de la Academia de San Carlos, de aquella arte que para poder aprender que tenían los artistas desde el siglo XII al siglo XIX, no que ver, ¿verdad? ¿A quién se le puede ocurrir que le permitas a una niña disfrazar una escultura, ¿no?, los niños, para empezar a relacionarse con la vinculación? Y yo agradezco que además de esa trayectoria que había atrás, pues Roxana Velázquez me dio la posibilidad de entender que además de un espacio de exhibición, era un espacio de desarrollo de la creatividad a través del arte, un espacio de experiencia artística.
Adelante. Y bueno, también yo me empecé a interesar en pedagogos que hablaran desde el arte. Y tuve la fortuna de leer a Herbert Reed, que se los recomiendo muchísimo, y a Victor Lowenfeld. Dos pedagogos que hablan del desarrollo cognitivo y de cómo los niños empiezan a tener un desarrollo, ¿no?, a partir del desarrollo creativo y la experiencia de acercarse al arte. A partir de ahí, lo que empecé a considerar, adelante, por favor, es que el museo no solo debe de permitir acciones al público, entendiéndolos como un receptor pasivo o un espectador. Debe de entenderlos como actores que pueden generar propias acciones creativas. Les quiero dar 2 ejemplos de todo lo que muestro aquí. Bueno, 3 ejemplos. Una es que teníamos los talleres artes de verano de tiempo atrás y empezamos a tener vinculaciones con la comunidad. Dentro de ellos no solo la colonia tabacalera, sino la Guerrero y la San Rafael y todas las que están allí, aledañas. Y entonces llegaron los chicos de la Guerrero y nos dijeron, nos interesa, pero no lo que tú tienes de taller, ¿no? Nosotros somos grafiteros y queremos hacer grafiteros adentro del museo. Hablé con Roxana y nos dejó en una sala y a partir de esa propuesta generamos aquí al lado un taller dedicado al muralismo y hablar de qué era el muralismo hasta el graffiti, ¿no? Entonces fue el público que nos dio. Luego, este niño que está ahí con los zapatos es el mejor estudio de público que me han hecho en mi vida. Llegó la abuela y me dijo, yo ya no puedo más. Este niño, a ver si en este taller que es de arte se tranquiliza, ahí te lo dejo. El niño era un niño inquieto, simplemente un niño inquieto. Y un día llegó una maestra y me dice, no quiere estar aquí, ¿qué le pongo a hacer? Entonces yo agarré y le dije, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y me dijo, pues caminar por el museo. Lo único que hice es hablarle a los polis y decirles que no lo permitieran salir. Se dio su vuelta, de repente regresó y me dijo, oye, casi no hay nadie en el museo, ¿por qué? ¿No? Y le dije, híjole, pues la verdad es que no sé, ¿me ayudas a descubrir? Y me dijo, bueno, ¿me puedo asomar a la calle? Entonces ahí fui con él, se asomó a la calle. Y al rato regresó y me dijo, oye, ¿le puedo pedir los zapatos a mis compañeros? Pues déjame ver. Un ratito, me dice nada más. Fuimos por los zapatos de sus compañeros y los puso desde la entrada del museo hasta la esquina. Y empezó a entrar la gente. Yo dije, lo contrato ya, ahorita, aquí, punto. El mejor mercadillan, ¿cuál? Nada de fundraising, ni nada de mercadotecnia, ni nada. Este niño ya nos hizo aquí el favor de hacer entrar el día de hoy, gente. Lo que empecé a ver es que el espacio del museo tiene que ser habitado por el público. Tienes que permitir que el público lo sienta, lo viva, lo reproduzca y como tal, entonces empezamos a generar exposiciones. A donde eran las exposiciones temporales, desde presentar a Rubens, nada más y nada menos, ¿no? Teníamos 2 meses para presentar lo que hacíamos con niños y jóvenes. Y las visitas guiadas también se generaban para que los niños fueran a esas exposiciones y generar los diálogos. Poco a poco esos espacios lúdicos que fue creando, que al principio eran para público infantil y que no me permitían más allá de ello, me dio mucho gusto que cuando fue el homenaje a Frida Kahlo y luego a Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes, Tere Franco, que venía de Lina, ¿no? Me dijo, oye, Araiza, quiero que me ayudes a hacer un espacio lúdico para estas exposiciones. Ya no había espacio alguno, ¿no? En Bellas Artes ustedes conocen que tiene un espacio reducido para exhibición. Y por primera vez en la vida se cambió la Damo Boari, que es la zona donde se presentan libros y demás, para crear un espacio lúdico. Entonces ahí empecé a que me dejaran insertar en el discurso expositivo la posibilidad de crear estas experiencias para público general, no nada más infantil, ¿no? Y que se entendiera que era parte de ello. Adelante. Por eso yo creo que es muy importante entender que todas estas posibilidades, como yo decía hace ratito, detonan diferentes vivencias y permiten ser una experiencia que no solamente permite el desarrollo creativo, sino que a partir de ello genera personas críticas y analíticas, ¿no? Entonces, el museo se está permitiendo, además, no solamente la contemplación y el disfrute, sino generar públicos, ¿no?, que hagan un análisis reflexivo y analítico a partir de la participación lúdica y didáctica. Adelante. Bueno, pues lo que les quiero decir aquí son diferentes ejemplos en donde ya empiezan los directivos, los curadores a entender que lo didáctico debe estar presente en el discurso curatorial.
Uno de ellos se cumplieron los 50 años del Museo de Antropología con una exposición bellísima sobre códices, y me habla Ortiz Lanz, que en ese momento dirigía la área de exposiciones y de la dirección de exposiciones de Nina, y me pide que todos los videos y todo lo que va a ver, no solamente el espacio lúdico, esté generado desde la curaduría educativa, ¿no? Lo cual fue un reto, ¿no? Pero fue muy interesante que un discurso que venía del profesor Brito con un conocimiento exhaustivo del códice, pudiéramos generar discursos más cercanos. Bueno, a partir de ahí les enseño, nada más tantito rápido, ejemplos, ¿no? Cómo también me empezaron a llamar para hacer exposiciones que tenían la museografía didáctica que tanto habló ahorita Joan Santacana. Por ejemplo, la que está hasta allá es una exposición para entender con los niños lo que son los derechos culturales, una exposición pedida por el Instituto de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que se presentó en Reforma, y que los niños dando a partir de la didáctica estas experiencias. Ya no cuento los demás, sino que, bueno, pues yo creo que a partir de adelante la que sigue, eso ya lo dije, lo que sigue, perfecto. Entonces, desde ahí, si quieren, a ver, voy a cambiar del micrófono. Muchas gracias. Entonces, desde ahí empiezo a creer que, lo decía hace ratito Joan Santacana, tenemos que generar en los museos posibilidades de entender que toda persona, lo principal para el desarrollo cognitivo tiene que ser a partir de la motivación, ¿no? ¿Y cómo motivamos? Generando estas acciones. Adelante. Y no lo digo yo, lo dice Howard Gardner, ¿no? En su libro, sobre todo, y se lo recomiendo a los profesores, Arte y Cerebro, se conoce mucho más las inteligencias múltiples, pero recomiendo Arte y Cerebro. Y un neurólogo tan reconocido como Francisco Mora, que se dedica específicamente a decir que si alguien quiere ser un buen educador adentro de un aula, primero y nada más tiene que motivar, ¿no? Y generar desde las emociones para que realmente haya un desarrollo cognitivo. Adelante, por favor. De tal forma que de las últimas experiencias que tuve fue generar para México 200 años todo el programa, ¿no? Que fuera la posibilidad de generar visitas autogestivas, y aquí está Pamela, que formó parte de ese equipo, y agradezco mucho, porque algo que aprendí, ¿no? Es que hay que crear equipos interdisciplinarios que permitan generar lluvias de ideas, y que uno simplemente es un coordinador y un facilitador para que esas ideas se engloben y salgan adelante, ¿no? Eso yo creo que es riquísimo. Pati es un ejemplo también de lo que hoy hace, ¿no? Que hay un grupo atrás y que nosotros simplemente encaminamos. Y además que la curaduría educativa y la museografía didáctica, se rige con el discurso museológico y la disciplina museológica, ¿no? Y eso también creo que es importante decirlo, para generar una serie de materiales que posibiliten al maestro y al profesor también generar sus propios recorridos, porque son esos con los que conocen las aulas. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, y sigo pensando adelante. La que sigue, que mientras que la vida me lo permita, los museos tienen que ser creativos. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Damos ahora la palabra a la maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte. Ella es educadora, licenciada en Educación y máster en Educación en Museos. Cuenta con más de 30 años de experiencia como educadora de museos y formadora profesional. Actualmente es el jefe del área de educación del Museo Nacional de Arte, Munal Más Educa, donde desarrolla diversos proyectos desde la investigación y la práctica educativa en sus 10 programas públicos. Tiene una página web, Museos Creativos, en donde escribe artículos sobre mediación, educación y propuestas metodológicas aplicables al museo, además de construir proyectos colaborativos sobre educación y museos. No leo más de su amplia trayectoria porque estamos ya un poco cortos de tiempo, pero ha participado como conferencista y tallerista en numerosos países en la América Latina y en Europa. Y bueno, sus publicaciones también son recomendadísimas. La vamos a poder tener aquí más adelante para que nos pueda ilustrar un poquito más del caso. Patricia, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y pues un gusto estar aquí con ustedes, compartir las experiencias, y como dice Paula, pues nos balconeamos con el currículum.
Simplemente es compartir el interés por estos temas, que efectivamente cuando me hicieron la propuesta de hablar sobre museos creativos, pues decía, creo que ya llevo algunos años explorando ese concepto y que incluso desde el principio no éramos conscientes que hacíamos procesos creativos cuando se hacían las reflexiones ya posteriores a nivel teórico. Entonces, yo por eso parto un poco del ejercicio de esta dualidad que sucede en los museos y desde las áreas de educación, de lo teórico y lo práctico. La experiencia que llevamos día a día, donde el proceso y el ejercicio de lo que hacemos es creativo. Somos resilientes, naturales las áreas de educación, y en ese sentido cuando hablo del Museo Nacional de Arte, un museo creativo, y podría ser cualquier otro museo por supuesto, son las personas quienes hacemos esos procesos. Somos los que colaboramos en ese espacio, en las diferentes instancias del museo, que generamos esas sinergias. Y yo ahí cuando Joan Santacana hablaba de la emoción, ponía en la mesa y recordaba que la pasión por lo que hacemos es lo que hace que gire la rueda de todo lo que hacemos, si no, no podría suceder. Entonces, esa pasión se va llenando y se va alimentando de nuevas cosas, de nuevos proyectos, de nuevas sinergias, de nuevas relaciones, tanto internas, y ahí coincido con mis colegas anteriores, hacia el interior de nosotros, primero, porque si nosotros no somos creativos o no estamos en esos procesos de búsqueda constante, de cambio, de exploración, pues no vamos a poder generar que nuestros visitantes puedan hacerlo. Entonces, si partimos del ejercicio también de que los visitantes que van al museo tienen que tener un papel fundamental en el proceso, no solo como receptores pasivos de esto que les proponemos, sino que ellos tienen voz y voto en esas acciones, y ya lo vimos con los ejemplos de mis colegas. Entonces, desde esa visión de museo humano, museo activo, museo participativo, pues ponemos en el centro de la ecuación al visitante, otro ser humano como nosotros, y por eso Joan también decía, la interacción entre personas es fundamental, efectivamente. Entonces, estas pautas que nos dan el ejercicio de cómo hacer nuestro proceso de interpretación, y en el caso de un museo de arte como el MUNAL, bueno, pues tenemos obra plástica, escultórica y por supuesto el propio edificio. Entonces, habitar el espacio, llegar al espacio va a ser fundamental en el ejercicio inicial del proceso. Por eso los programas que nosotros desarrollamos desde el MUNAL Más Educa, y ahí voy a enlazar el concepto MUNAL Más Educa como un punto, digamos, de refuerzo del ejercicio educativo desde 5 momentos. Y yo creo que ahí lo que escuché de Joan Santacana en la primera conferencia incide en lo que nosotros hacemos y llamamos contacto. El contacto que hacemos con el arte, con el patrimonio, tiene que ver con las emociones, con las sensaciones, con las percepciones, con los saberes previos que tenemos, con las experiencias previas que tenemos, y ahí por eso tan importante lo que veíamos con respecto a la memoria, ¿no? Entonces, la pedagogía como generación de conocimiento va a ser fundamental. Ese proceso en el que entramos al museo y hacemos contacto con la obra, con la gente, con otros colegas, con otras personas, con otras formas de visitantes. ¿Por qué son tan importantes las personas con discapacidad, o actualmente que hablamos de grupos LGTBIQ+, o de enfoque de género? Porque nos plantean ejercicios nuevos de cómo ver la obra que tenemos en nuestra colección. Pero, por supuesto, el placer como elemento va a ser fundamental en el proceso creativo. La educación como investigación, poder potenciar la duda y la incertidumbre, eso es parte del ejercicio creativo. Si ya tenemos la certeza, pues parecería que no habría nada más que indagar. Entonces, poder hacer ese ejercicio de generación de nuevas narrativas o de nuevos contenidos o de nuevos enfoques o de nuevas formas de poder acercarnos a lo que ya tenemos en el museo. Eso implica, para los que trabajamos dentro, de hacer ese ejercicio primero. ¿Cómo voy a ver de otra manera esta pieza, esta colección, esta obra, este artista, este edificio? ¿Y cómo logro que las personas puedan contactar con él? El segundo momento de nuestra metodología es la sensibilización. Entonces, por eso también queremos que se pueda hacer esa detonación del ejercicio de la apreciación del arte. Entonces, por supuesto,
todos somos capaces, porque estamos frente a la obra, de percibir, de sentir, de experimentar el color, la forma, el contenido, los elementos básicos del arte que vemos ahí, la composición que tiene el cuadro. ¿Y eso qué tiene que ver con mi propia experiencia? ¿Qué tiene que ver con lo que yo veo día a día en un retrato, en un paisaje, en un sitio al que he ido y que se parece a este, o que puede ser este, pero en el presente? Y entonces poder hacer ese ejercicio. Y luego, por supuesto, un tercer momento es la indagación. Eso ya implica ese proceso de construcción conjunta de significados. Todo lo que pueden aportar todas las personas. Y en ese sentido la creatividad está presente porque estamos personas diversas hablando desde nuestros propios saberes. Es muy interesante ver el ejercicio cuando hacemos la mediación, que además hablamos de mediación y hablamos de décadas ya sobre este tema, pero todavía no es una realidad en los museos. Aunque hablemos de mediación, hay que hacer todavía un ejercicio consciente, deliberado, constante, y efectivamente de formación interna de los equipos de trabajo, de hacer ese ejercicio de ponernos en otro sitio, en otro lugar. También hace rato que escuchábamos a Joan y hablaba de Disney, me acordé del proceso creativo que plantea Walt Disney. El soñador es el primer momento. Entonces, sí, esa lluvia de ideas donde lanzamos a lo mejor lo primero que se nos ocurre para una exposición, para una visita, para un material, puede ser muy valioso. Luego, claro, viene el realista y dice, bueno, a ver, de todo eso que se te ocurrió que suena maravilloso, ¿qué sí podríamos hacer? ¿No? Por dinero, por tiempo, por personas, por quién lo va a llevar a cabo y cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y luego, el último, que a veces en los museos suele ser el primero, es el crítico. Entonces Walt Disney por eso lo pone al final. Dice, el crítico tiene que venir y claro, nos tiene que decir todo lo que puede salir mal para preverlo, para hacer ese ejercicio consciente de brindar la mejor opción y que pueda ser detonadora. Por eso este ejercicio de experimentar va a ser fundamental también para nosotros. El cuarto momento que tenemos se llama activación. Y en ese sentido, cuando vemos aquí los proyectos que mencionaba Sergio, tenemos 10, de aquí solo les voy a nombrar 7 de los proyectos. Obviamente las visitas, pero el programa de experiencia se enfoca en las activaciones, es decir, activar la experiencia de conocimiento, que eso implica también plantear retos a los visitantes para ser creativos en cómo lo resuelven. Plantearles un tema en una acción que puede durar 10, 15 minutos cuando mucho y que luego sigue su recorrido. Y luego puede ir a la reinterpretación, que sería nuestro quinto momento, donde vas a una especie de taller que nosotros llamamos laboratorio de arte, porque queremos justo que el proceso creativo no solo sea darle un modelo, darle una acción, sino proponerle una serie de alternativas que puedan ser efectivas para que su propia creatividad con respecto a la experiencia con el arte pueda estar de manera detonada. Entonces, en los programas de comunidad, museo expandido e inclusión, pues están cobrando en el MUNAL pues un ejercicio súper importante. Entonces, desde que 2019 que iniciamos estos procesos o se retomaron, porque bueno, por ahí si escuchamos, yo trabajé en el MUNAL en los años 90, entonces ahí también ya había programas que se acercaban a las personas con discapacidad, a las personas, los niños de la calle, o sea, estos otros públicos que también pueden acudir al museo. Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos una comicteca, entonces estamos integrando un espacio donde el cómic, digamos que sería un elemento visual que también ayuda a interpretar la obra de arte, nos da la posibilidad de trasladar los contenidos del museo a esos cómics y tener espacios de diálogo, de conversación, en cursos, en videos, también para las personas con discapacidad, con lengua de señas mexicana, con cédulas en braille. Y en realidad, pues sí, para todas las exposiciones que se nos plantean desde la curaduría, pues hacemos ese ejercicio también de curaduría educativa, planteando cómo poder resolver desde el macro proyecto, el mediano proyecto, el mini proyecto, según cómo se pueda ir sorteando los procesos también del propio museo.
Entonces, creo que en ese sentido el ejercicio creativo está presente todo el tiempo para nuestro pensamiento creativo y divergente. O sea, ¿qué opciones más tenemos? No tenemos el espacio, entonces tenemos unos carritos que circulan por diferentes puntos del museo. Pero también tenemos unas maletas didácticas que salen a los espacios a recorrerlos para personas que no pueden acceder de manera fácil. Entonces, la experimentación consideramos que es un punto fundamental del proceso. Y para ello también el programa de formación que hacemos para preparar a mediadores, podríamos trabajarlo de esa manera. Entonces, la creatividad está presente en todo ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Pati. Disculpen un poco la presión del tiempo, que, como decía el doctor Santacana, es inexorable. Ariadna Vargas Trejo, le cedemos ahora la palabra. Ella es gestora cultural, curadora e investigadora especializada en artes visuales. Ha hecho de la curaduría educativa su ámbito de reflexión, buscando nuevas maneras de acercar y mediar con sus públicos con el fin de provocar experiencias significativas. Ella estudió la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato y la maestría en Artes en la misma universidad. También estudió una maestría en Facilitación para el Desarrollo Humano en la Universidad La Salle Bajío. Y también es miembro del Consejo Internacional de Museos con especialización en el Comité de Educación y Acción Cultural, el SECA, y el Comité de Colecciones y Museos Universitarios, el UMAC. Y sobre todo está aquí para exponernos un proyecto, pues fue recientemente acreedora al premio Best Practice 2023, otorgado por SECA, con el proyecto con el que nos va a hablar a continuación y con el que cerraremos esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, Ariadna. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, antes que todo quiero agradecer por el espacio y decirles lo honrada que estoy de estar aquí sentada con mujeres tan admirables, mujeres que han marcado las pautas para que un proyecto como este se lleve a cabo, no solo aquí arriba, sino por ahí también Mac, Joan, Madelka, etcétera, gente que he leído y de quien he aprendido un montón. Y por supuesto, este proyecto tiene todas las bases. Me gustaría que vean esta pequeña ponencia, sí. Voy a tratar de ser rápida, se los prometo. Pero que lo vean como un cierre de todo lo que ellas han dicho, de lo que dijo Joan y de lo que se ha hablado aquí arriba hasta el momento. Me parece que esto es un resumen que colecta muchas de las cosas que han dicho, como lo que dijo Joan, ¿no? Que es pensar los museos para personas comunes y pensar en conocerlas. Este proyecto hizo eso y que los puse, como también lo acaba de decir Paola, que el museo sea un espacio, es un espacio que tiene que ser habitado, y creo que este proyecto también hizo eso. Entonces, sí considero importante estos 3 puntos nada más para que estemos en contexto de cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Y lo más importante fue, pues, por supuesto, la pandemia. Mientras estuvimos confinados, trabajamos en línea, y trabajar en línea con nuestros públicos nos llevó a conocer una enorme necesidad para eventualmente íbamos a regresar a la presencialidad. Entonces era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a recibir? Y bueno, siempre hemos sido un museo con mucho interés en desarrollar o generar proyectos de mediación y participación. A veces lo hemos logrado, a veces no, es parte del proceso. Pero sobre todo, generar procesos que nos dieran más datos cualitativos que cuantitativos. Entonces, desde ahí partió. En la siguiente, nada más les doy un poquito de contexto de en dónde pasó el proyecto, que fue, este es mi museo universitario La Salle, que tiene un contexto particular porque estamos amurallados en un campus que tiene 2 hectáreas de facultades, de clínicas, de áreas de estudio, de una biblioteca, de canchas, etcétera. Pero estamos amurallados. Lo cierto es que tenemos un público cautivo muy claro. Sí, recibimos públicos diversos de diferentes perfiles, pero lo aceptamos. El 80% de nuestros visitantes son alumnos de licenciatura y de preparatorias adscritos a la Universidad La Salle Bajío. Colecciones, tenemos 2, la colección Universidad La Salle, que cuenta con más de 5,000 objetos patrimoniales y piezas de arte de artistas emergentes, de artistas consolidados de la región y arte popular. Y también tenemos la colección del Instituto Oviedo, que es una institución privada que cuenta con más de 1,000 objetos que cuentan con la historia de la relación de México con España a lo largo de los años. Y en la siguiente diapositiva
Voy a hacer un súper resumen de lo que trabajamos durante 2 años con El arte es el pretexto. En el primer año, de agosto 21 a junio 22, fue un periodo de mucha investigación, de desarrollar esos conceptos que tanto hemos hablado de curaduría educativa, de museología, de nueva museología, museografía educativa. Muchas veces los escuchamos, pero muchas gentes que trabajamos en los museos no sabemos qué significan. Entonces, para mí era bien importante trabajar con el equipo del museo y compartirles todo esto y decir, bueno, lo que hacemos tiene nombre, lo que hacemos tiene antecedente, como lo hemos estado escuchando en esta mesa, y por eso yo estaba así como súper emocionada tomando notas, porque ahí está. Entonces, bueno, también en este proceso se hizo el guión museológico, y en el segundo año lo que hicimos fue inaugurar la exposición y llevar a cabo todo el programa educativo. Lo que están aquí en estos puntos es platicarles a grandes rasgos qué pasó en el primer año para realizar el guión museológico, y que creo que es un poco lo que el Comité de Educación y Acción Cultural tomó en cuenta para darnos el reconocimiento, y es que regresando a la pandemia estábamos todavía en esta cuestión entre presencial y no, pero reunimos grupos focales de jóvenes que nos darían información. Entonces, lo primero que hice como curadora fue hacer una preselección de piezas de nuestra colección. Esa preselección la trabajé en sesiones de trabajo, en grupos focales con estas personas. Fueron grupos representativos, llegaron chicas del equipo de fútbol, llegaron chicos del grupo MUN, de las Naciones Unidas, guías del museo, había gente que nunca había pisado el museo, pero había gente que estaba cercana al museo, como que tuvimos varias voces. Entonces les presenté la selección de las obras y les pedí que por favor le pusieran etiquetas con nombres, emociones, palabras, frases que les provocaban los conjuntos, y de ahí generamos estos 4 bloques: personas saludables, espiritualidad, medio ambiente y comunidad, por lo que El arte es el pretexto se convirtió en una exposición que no buscaba contar una historia, sino más bien dialogar o detonar el diálogo entre las personas a través de nuestras colecciones. En la siguiente diapositiva van a ver cómo quedaron las salas con códigos de color. Las preguntas que ven ahí son preguntas que propusieron los chavos en los grupos focales. Apreciaron mucho la oportunidad de poder hablar de la ansiedad, de la depresión, de cómo es ser persona saludable, que no solo es hacer ejercicio. De la espiritualidad, por ejemplo, no era solo plantear la religión, sino la espiritualidad desde dónde, desde la música, desde el paisaje, sí, desde el dogma. En la comunidad también, cómo hablábamos de la comunidad desde el hogar, cómo construíamos el sentido de pertenencia desde casa y luego a la escuela y luego al trabajo y luego en diferentes círculos, para finalmente hablar de medio ambiente. En la siguiente diapositiva creo que fue la mejor manera para mí de poder plantearles todas las estrategias que se desplegaron antes, durante y después del proyecto. Lo que quiero destacar son los muros participativos, que me parecieron que también responden a un montón de cosas que dijeron hoy. Entre ellas, algo que no se hace normalmente es poner los muros participativos dentro de las salas, entre las obras, junto a una pieza de José Chávez Morado o así. ¿Qué pasó? Pusimos 7 muros participativos dentro de sala, y luego en el primer semestre, que fue agosto-diciembre de 2022, retomamos la información que nos dieron algunos de estos muros y mejoramos para el siguiente periodo. Es decir, era la misma exposición, pero promovía la participación de forma diferente. ¿Qué puedo destacar? Digo, a mí me encantaría desglosarles todos los puntos y una cosa increíble y muy rica, pero bueno, me quedo con los muros participativos. ¿Qué pasó y qué cosas me parecieron grandiosas e importantes que decirles? Nosotros buscábamos conocer a nuestro público y platicar con ellos, pero no solo pasó eso, también platicaron entre ellos. En la siguiente hay un pequeño video, no sé si se puede reproducir, pero bueno, para que vean, hay un paneo de las salas, pero creo que lo maravilloso fue ver que en post-its como estos hablaban, por ejemplo, de cómo se sentían o no personas saludables, y entre ellos se dejaban mensajes. No había alguien ahí de que la escuela me consume, o se ponían por ahí, tomen agua, te abrazo, yo también, el por dos constantemente. Es decir, se generaron diálogos entre ellos a través de los muros, aprendimos con ellos a través de los muros, también se generaron recursos como un antimanual para visitar la sala, códigos QR con audioguías que te explicaban a grandes rasgos cada bloque. Quitamos las fichas técnicas. Fue un atrevimiento, a mucha gente no le gustó, pero quitamos las fichas técnicas y las pusimos en un PDF que podías descargar a través de un código QR. ¿Por qué?
porque muchas veces la gente llega a ver la ficha y cree que ya sabe todo lo que tiene que saber de la obra, y si se la quitas, tiene que acercarse a la obra. Entonces, ese también fue un recurso interesante entre varios que estaban ahí en el mapa mental. Pero bueno, a muy grandes rasgos, eso es lo que hicimos. Me siento contenta y orgullosa, además de que haber escuchado toda la mañana personas como ustedes me hace darme cuenta que vamos bien y que hay mucho por hacer y que muchas veces no se necesitan las grandes tecnologías ni los grandes presupuestos para hacer cosas diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ariadna. De verdad que este proyecto no puede ser un mejor cierre para todas las reflexiones, para todas las vivencias, ¿no? Y los diferentes procesos que nos han platicado por aquí todas las ponentes. Creo que es un proyecto que sintetiza mucho de lo que hemos platicado y también de lo que hablamos el día de hoy en la mañana con el doctor Santacana. Así que muchísimas gracias a todas ustedes por compartirnos tanto sus reflexiones, sus proyectos, sus dolores, sus vivencias, sus procesos, en fin, ¿no? Todo esto que conlleva ser un museo creativo. Desafortunadamente, la comida ya se nos está enfriando, entonces, bueno, afortunadamente, ciertamente. No tendremos por ahora una sesión de preguntas y respuestas, pero la discusión y el diálogo continúan durante el día de hoy en la tarde, todo el día de mañana. Por aquí estarán nuestras ponentes disponibles por si alguien quiere hacerle alguna pregunta particular, discutir algún proyecto, en fin, ¿no? Para comentarlo. Tenemos la comida también para dialogar, ¿no? Y seguir conversando sobre estos temas de creatividad y museos. Les comento también un poco la agenda. Ahorita la comida va a ser en la Plaza Peñoles. Para ello les pedimos que entreguen los valecitos, ¿no? que les fueron entregados al momento de su registro. Y a las 4 de la tarde en punto tendremos aquí la conferencia con la licenciada Madelka Fiesco, la segunda conferencia magistral que tendremos el día de hoy. Y a las 5:30 tendremos los recorridos por el Museo Arocena, nuestras visitas guiadas. Para aquellos que sean miembros ICOM, a las 5 de la tarde tendremos la tercera Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de nuestra Casa Histórica Arocena. Sean todos muy bienvenidos y pasamos entonces a la Plaza Peñoles para el aperitivo. Muchísimas gracias.